dilema que nos presenta esta novela Sangama es un caso muy sui generis. Cuando él escribió su novela y en el lapso en que gozó de fama, que la gozó, en un lapso de 10 años, desde el año 42 en que la publica al año 52 en que la traducen al francés, al inglés, al alemán. Después me he enterado que hay una traducción al ruso y otra al yugoslavo, al croata en todo caso. El misterio está en que no existía en esos tiempos lo que se llama en el mercado literario bestseller. Y él tiene todas las características de un bestseller. Hasta en la actualidad hay 10 o más ediciones de su novela Sangama. Novela primigenia, que no fue planeada, él no la planeó, y que es el resultado de una serie de tropiezos que él tuvo con la vida y con la vocación literaria. Parece que es a sus 15, 18, 20, 25 años, que es cuando estamos soñando qué vamos a hacer con la vida, qué vamos a hacer con nuestra vida, cuando definimos lo que se llama vocación. Aunque los jóvenes que estén oyendo sepan, y me consta esto, que hay un precioso ensayo tengo entendido que es de Chomsky, porque por ahí anda anónimamente en internet, que en una universidad dice: las personas más interesantes que conocí en mi vida a los 40 años todavía no sabían qué querían ser. Bueno, él tampoco se había propuesto ni a los 18, ni a los 20, ni a los 25 ser un escritor. Él había tenido actividades de negociante, de bracero, de obrero, de camionero, de navegante en los ríos. Este oficio es importante, de navegante. Y por último, se metió en una aventura militar, romántica también, con un militar, capitán Cervantes, que se levantó en Iquitos, porque acabada la guerra con Colombia, habiéndola ganado supuestamente el Perú, no tuvo reparos el tirano Benavides en, mediante juegos diplomáticos, entregarle el llamado trapecio o triángulo de Leticia, razón por la cual Colombia tiene salida exactamente a las orillas de la margen izquierda del río Amazonas. Si no hubiera sido por este trapecio, donado por el gobierno peruano desde el punto de la Academia Diplomática, y Colombia sería como el Ecuador, un país amazónico, porque está en la olla del Amazonas, está en la cuenca del río Amazonas, pero su territorio no se besa con las aguas del Amazonas. Sin embargo, ustedes ya ven como Ecuador, con todo orgullo y con toda razón, se sabe y se siente amazónico, más allá de los líos que hayamos tenido históricamente. Cuando yo era niño, en el colegio todavía tenía eco un grito de guerra del año 42 que decía: Tumbes, Caen y Mainas, ni de vainas. Tumbes, todo el mundo sabe dónde queda. Jaén es la selva madre de mi tierra, Cajamarca, la selva limítrofe con Ecuador. Y Mainas es toda la parte enorme de Loreto que limita con Ecuador. Y entonces, pues las pretensiones ecuatorianas eran tener Tumbes, tener Jaén y tener Mainas como parte de su territorio. Esa fue la verdadera razón de la guerra. Después, en la época de Tirano Fujimori, ha habido un conato, un simulacro tipo Hollywood de guerra, de la famosa Timinsa, en la que murieron jovencitos de 14, 13 años, y generales de mi edad estaban bien protegidos en el Ministerio de Defensa, ¿no? Arturo Hernández se metió en la aventura de levantamiento con el capitán Cervantes y pues terminó enbilletado, y dice la tradición romántica, no se pierde de vista el romanticismo de la época, ya
soñoliento, ya tirando hacia la nostalgia, ya a punto de amanecer a otras maneras de sentir el mundo, pero época todavía romántica, dice el mito o la leyenda que llegó envilletado, jalado por caballo a Lima, porque se había sublevado como capitán Cervantes. En Lima ya es liberado y trámites van, trámites vienen, termina él estudiando abogacía en San Marcos, pues San Marcos es cerrado por el tirano de turno. A San Marcos siempre nos cierran de una u otra manera, y fue cerrado San Marcos y por lo menos un tercio de sus estudiantes, para no dejar de estudiar, se pasaron a la Católica, de modo que en la Católica hace derecho, termina de abogado, por último se asimila al ejército y termina sus días no termina sus días, sino termina su vigencia de vida profesional en Iquitos, en la Corte Superior de Iquitos. Mientras tanto, había sucedido que en el año 29 estaba en San Marcos tomando un curso, y me disculpo de no haber podido averiguar con qué profesor, qué maravilloso profesor habrá sido. En mi caso, yo tuve un profesor formidable, que fue Francisco Pulgar Vidal, huanqueño, que nos decía en la clase de Geografía Humana, nos decía, cada uno para fin de curso, en el primer día, para el fin de curso, va a escribir una monografía, con todas sus partes, muy precisa, metodológicamente coherente, sobre el tema que más conozcan. Si usted nació en la China, pero se crió en Trujillo, por favor, dígame sobre Trujillo. Si usted nació en Cajamarca, pero amó, vivió y se enamoró en Nicaragua, por favor, escriba en Nicaragua. Uno debe escribir lo que conoce y, sobre todo, ser agradecido con la tierra en la que aprendió a amar. Esa era la consigna de la cátedra. Escriba sobre lo que usted ama. Entonces, todos escribíamos sobre lo que amábamos. Pues, yo recuerdo que mi monografía era sobre la hacienda Sangal de Cajamarca. Pues resulta que en el año 29, pues Pulgar Vidal era demasiado joven, no era el que tenía la cátedra. Supongo que puede haber sido Porras o Romero, no lo sé. Les pidió exactamente así: haga usted una monografía de lo que más conoce en el curso de Geografía Humana. Y Arturo Hernández escribió a buena pluma sobre la experiencia que él había vivido en su juventud. Él había sido navegante de barco, había sido chiringuero, había explotado, su padre había sido un buscador de caucho, un cauchero, por lo tanto había una posición de mediana hacia arriba económicamente. Y esas experiencias que vivió junto a su padre y luego a solas, las tenía muy vívidas. Escribió un informe tal que el profesor, que no sé, como les digo quién era, se entusiasmó, lo mostró a varias personas y terminó siendo invitado por la Sociedad Geográfica Peruana para escribir un artículo sobre el tema, un artículo sobre la selva. Y nunca dio el artículo a la sociedad de la que fue miembro, fue nombrado miembro de la Sociedad Geográfica del Perú de antemano, y terminó por no entregar nunca el artículo que le pidieron. Ese artículo se alargó por 3 años y resultó esta novela, Sangama, en la que simplemente dejó ya de solamente localizar el tema, describir el mundo que le interesaba, compararlo con otros mundos, explicarlo, sino que termina ubicando a un ser humano que es de doble personalidad. Por un lado es un joven relativamente incauto que llega a hacer fortuna buscando chiringales, buscando caucho. Ese protagonista es Abel Vargas,
Interesante el nombre. En literatura a veces hay que, sin ser retorcido, buscar un sentido a los nombres de los protagonistas. Imagínense que hubiera sido de 100 años de soledad si la gran mujer no se llama Úrsula Iguarán, si se llamara Julia Santesteban, no bajaba la novela. De modo que por algo se llama Úrsula, ¿no? Pequeño osito, Úrsula. El Iguarán, un nombre de por sí terriblemente fuerte. Entonces aquí Abel Vargas llega y después de una vicisitud para destronar a un tiranoro terrible hasta asesino, termina bajo la protección de un maestro, de un profeta, Sangama. Aquí también quiero pedirles excusas porque no he logrado, y aquí sí me da más vergüenza, ¿no? Porque se supone que yo me especializo en lingüística, pero no he logrado averiguar la etimología, el significado del nombre Sangama. Muchos dirán, mejor pues para que sea misterioso, podría ser, ¿no? Solo les adelanto que la zona que describe mayormente en la novela Sangama, la zona que describe Hernández, es la zona que ahora, de manera muy exacta, llamamos el Parque Nacional. ¿Es parque? No, pero es parque, ¿no? O es reserva. La reserva de Pacaya Samilla, que es la reserva más grande de Perú. Una reserva enorme, mucho más grande que la de Madre de Dios. La reserva de Pacaya Samilla, y que está comprendida entre los ríos Ucayali, está hacia la margen izquierda del Ucayali y hacia la margen derecha del río Marañón. Y en ese territorio enorme, si uno ve en el mapa parece chiquito, pero si uno lee con cuidado, es enorme, despliegan sus cursos muchos riachuelos y tres ríos muy fuertes: el río Samilla, el río Pacaya y otro río Yanayaco, ¿no? Agua Negra, en Quechua. Esa zona se supone que es territorio pano. Por pano se entiende una familia lingüística, no un idioma, no lengua. Por ejemplo, si a nosotros nos preguntan a qué familia lingüística pertenecemos, tenemos que decir que a la familia del latín, que se llama familia romance. Somos latinos en el sentido de que hablamos una lengua de familia latina. Igual con el pano no es un idioma, son muchos idiomas, y uno de ellos puede ser el amoya, otro puede ser el shipibo conillo, otro puede ser el kashibo. Son lenguas que, perteneciendo a la misma madre, se llegan a diferenciar al punto que normalmente no se comprenden, igual que el francés con nosotros, ¿no? Francia y nosotros derivamos del latín, pero tenemos que estudiar francés en la Alianza Francesa, ¿verdad? El portugués lo intuimos, creemos que lo sabemos, pero cuando estamos en aprietos tenemos que ir al diccionario, ¿no? Entonces, esas diferencias idiomáticas también se dan en nuestra selva. No que decir pano no es decir ya yo aprendí un idioma, más o menos 10 o 12 lenguas pano, aparte de unas 4 o 5 que no están clasificadas, no porque no sepan hacerlo los lingüistas, sino porque la seriedad hace que den datos mínimos seguros. Yo acabo de estar en una reunión sobre territorio selvático en su besamento con los Andes, y me sorprendía gratamente, pero también con un poquito de ironía, ver que todos los que hablaban de esa zona selvática querían ya definitivamente poner la etiqueta de Arahuacos, ¿no? La lengua que hablamos de Sarawak, todo es Sarawak. Aquí el idioma más raro que se encuentra es Sarawak. El grupo Chané es Sarawak, el grupo Chiquihuano es Sarawak, y no hay seguridad, no hay. Es más, un asistente preguntó qué pasaba con los guaraníes. Entonces, muy justamente uno de los expositores dijo: el guaraní es del grupo Tupi, y el grupo Tupi también pertenece al grupo Arahuaco. No es así, no se ha demostrado eso. Dificilísimo de demostrar, pero se sabe ahora que el grupo Arahuaco, que está desde Nicaragua, no en Aragua, en
Nicaragua, no es casualidad. Desde Nicaragua, la mitad occidental de Colombia, la mitad occidental de Venezuela, etc., viene empezando la cordillera oriental peruana, o sea, la olla de Jaén, la zona de Chachapoyas, la zona de San Martín, Huánuco, la selva de Cerro de Pasco, la selva de Junín, y es una familia, Arawak, una familia que por ahí se cruza con el Pano, la familia Pano, y arriba del Pano, al norte del Pano, hay un grupo Tupí-Guaraní, o sea, para un lingüista ingenuo, es un pedazo de Paraguay debajo del Amazonas, muy cerca de Quito, y no es así de fácil. Ojalá, seguramente hay comparaciones. Bueno, pues este mundo tan difícil de describir ahora mismo, en el año 42 y antes, cuando comenzó a redactar su novela, ya les indiqué las travesías que tuvo que hacer de convertir un mero informe escolar, la memoria, en una novela exitosa, etcétera. No podía clasificar con facilidad, y es más, si se lee la novela, no hay indígenas, no hay nativos, uno que otro, sin nombre la gran mayoría. Cuando pensamos que Sangama es propiamente un nativo, descubrimos que es un hombre con muchísima cultura, que debe ser un mestizo blanco, con una cultura occidental tremenda, pero también con una gran carga de dolor muy occidental, muy occidental, que casualmente va a terminar toda la novela. La segunda parte de la novela es una búsqueda del equilibrio emocional por parte del profeta y maestro Sangama, y quien resulta ser su equilibrador es Abel Vargas, que es Abel porque Abel es el fruto de los habitantes del paraíso, el hijo Abel, no Caín pues, pero sí Abel, y Vargas, no tanto por los barcos o canoas o pequeñeques que tenga el Amazonas, sino porque la zona que va entre la margen derecha del río Amazonas, desde que se forma en su unión el Ucayali con el Guayaga, que hacen para los tepas. ¿Me ayudas a poner el mapa, por favor? Gracias. Este es un mapita aproximado de la zona de Sangama. Algunos hechos suceden más allá de este mapa, pero la mayor parte de los sucesos están en este mapa. Aquí está pues arriba, ustedes ven el Marañón, abajo el Ucayali, y entre el Marañón y el Ucayali el río Samilla. ¿Sí se ve? ¿Se ve? Samilla, abajo del Samilla el río Pacaya, que no entrega sus aguas pues al Amazonas, sino al Ucayali, en donde dice Mangocapa, en el pueblo llamado Mangocapa, que entrega sus aguas al Ucayali. Sí, a Samilla, Pacaya, Yanayacu, son ríos que tejen un entramado hermosísimo y terrible, que parecen las venas de un cerebro pensante, que parecen las arterias de una persona llena de pasión y de vida, y ese sitio está vivo, literalmente. No hablo como literato, estoy hablando como geógrafo. Ese sitio es tan vivo que cuando vienen las épocas de crecida por las lluvias, que son en el verano, diciembre, enero, febrero, marzo, viene la crecida, la creciente, y entonces son terrenos tan llanos, esa zona se llama Omagua, la llanura amazónica baja, son terrenos tan llanos que se llenan de agua, se inundan hasta los 10 metros de profundidad. O sea, una casa que mide 4 metros o 3 de altura no solo se moja, termina inundada, termina siendo casa subacuática. Este terreno en el que en los veranos se aniega la tierra, convirtiéndose en un sumidero, y en los inviernos
se deseca, pero siempre dejando una vegetación y una fauna de pantano. En buen castellano se llama Barcia, B-A-R-C-E-A, que por ahí el diccionario realmente lo ha convertido en Z-E-A, Barcia, muy bien. Esta famosa Barcia, esta es una anécdota que no viene al caso, pero déjenme contarlo. Esta palabra Barcia es muy castellana, que parece de origen vascongado, euskera, la lengua vasca, que es así, no es latina, ¿no? Esta palabra Barcia indica terreno inundado, Barcia, y me lo crean o no, de ahí deriva, con seguridad les digo, no es una hipótesis mía, el apellido Varga. Hay dos Vargas famosos, por lo menos en mi recuerdo. Corpus Varga, un español que vivió la mitad de su vida en el Perú, Corpus Varga, que era Varga con B grande, y nuestro escritor de novela, Vargas Llosa, ¿no? Entonces, Vargas es pues una forma moderna del apellido que puede ser también con B grande e indica un terreno inundado. Esta zona es una zona de Barcia o una Varga. Les añado otro sitio. Llosa, en el diccionario de la Academia, ustedes lo revisan y ven que es un territorio cercado, cultivable esporádicamente. Eso significa Llosa. De modo que nuestro premio Nobel, por anas y por mangas, es un terreno cultivado eventualmente y que se suele inundar. ¿Qué hay de parecido entre esa descripción geográfica y nuestro escritor? Ya les toca tarea para ustedes, ¿no? Tarea para ustedes. Adelanto que me gusta mucho, ¿eh? Sé que tiene novelas que no están cuajadas, pero esos son los avatares de todo el escritor. No todo lo que hace un escritor es bueno, no todo. De modo que yo personalmente pienso que tiene un sistema de novelas como un Jaime Roche, ¿no? Unos edificios tipo Nueva York, de unas casitas chatas, y la estadística es arriba, abajo, mediano, una buena, una mala novela, y a ver, pongámonos de acuerdo. No hay mucho acuerdo, pero bueno, lo que sí es genial en Vargas Llosa son sus ensayos. Hasta cuando piensa distinto a mí, lo admiro mucho, desde que es un hombre de derecha, etcétera, etcétera. Sus poemas nunca los he leído, creo que no los tiene. Y sus cuentos son malos, pésimos. Pero por ahí tiene un articulito lindo sobre un sirviente de París que le hacía un passepartout, ¿no? Un todo, que le hacía lo que necesitaba, abrir la puerta, cambiar el vidrio de la ventana, limpiar el piso, clavar el techo, que se llamaba Tierra. Y él habla de su tía, en un momento dado desaparece. Entonces cuenta la crónica porque es absolutamente real, y le decían Pedrito, que en francés se dice Petit Pierre, y más aún en la forma dialectal de París le decían Tipiano, con una P, Tipiano. Y dice Tipiano el ensayo, el ensayito, el artículo de Pedro Lee, y es el cuento más hermoso que ha podido escribir no solo Vargas Llosa. En ese cuento está la altura de Ribeiro. ¿Ya? Pero ustedes dirán, no me hablan después de Vargas Llosa, estoy hablando de Hernández. Sí, pues, pero cuando uno compra fruta, aunque vaya a comprar manzana, siempre se mira los plátanos y la naranja, ¿no? Entonces estoy hablando de un gran melón, que es Vargas Llosa, y ahora regreso a hablar de un mango, que es Hernández. Casualmente, acabo de decir que Vargas Llosa, el premio Nobel y Orgullo Nuestro, tiene un altibajo en su producción. ¿Cuánto más no lo va a tener Hernández, que nunca se propuso ser un gran escritor? Pero sigue el enigma de cómo así tuvo 10 ediciones Usangan. En esta zona inundable, en esta Barcia, en esta Varga, suceden todas las aventuras. Me excuso de seguir haciendo este análisis porque no me compete en este momento. A Jorge, al doctor Valenzuela, le va a tocar analizar la estructura de la novela, un sabroso trabajo de análisis. Entonces, ahí vamos a ver simplemente algo que hay que leerlo como se lee a Quijote, ¿no? Quijote se despierta, está cansado de leer libros, le da comida a sus galgos,
ve el amanecer porque el gran madrugador que está saliendo de la casa, le gusta comer lentejas los viernes, ¿no? Los sábados se añade un palomino por ahí, duelos y quebrantos, que son huevos fritos y tocino, según algunos especialistas. Y bueno, y sale, un día se aburre y se busca un caballo y sale a la aventura. Le dan una paliza, regresa, se busca un ayudante y vuelve a salir. Y sale 3 veces. Y toda la novela del genial San Miguel de Cervantes, no se inventó ni el encuentro de una excelente poetisa que se llama Rosetta de Paolo, ¿no? Y ahí si yo me despierto me encomiendo a 2 arcángeles, San Miguel de Cervantes y San Gabriel García Márquez. Tiene su San Miguel y su San Gabriel. Bueno, pues aquí San Miguel, simplemente se le ocurre a San Miguel que su Alonso Quijano, un hombre de hacienda, un viejo teco, flaco, simpaticón, espero ser así como ellos, sale y lo que le pasa en el camino es lo que ve, de modo que se va para acá, sigue para allá y en cada aventura se para y narra lo que ve. Es un cuento lineal, la estructura no es nada complicada. Es lo que le pasa exactamente, lo que exactamente le pasa a nuestro Fernández. En el personaje Abel Vargas, que ese cuando deja la casa paterna y se va a probar fortuna como cauchero y chiringueo, y su mentor, que es Angama, el sabio, el profeta, el que por último su suegro también, el que le da la belleza de su hija Chulia, que alguna distraída sirvienta llama en un momento dado Rosa. ¿Cómo pasa el nombre de Rosa a Chulia? Es otro de los misterios que hay que ver. Pero en todo caso, él se enamora de Chulia porque primeramente ya se enamoró de San Gama. Estoy hablando con gente inteligente, ¿no? El amor, la vista también es amor. Se ha enamorado de un viejo genial y entonces la forma femenina de ese viejo es su hija, que es una preciosidad que se llama Chulia. Y entonces todo el resto de la novela es los encuentros y desencuentros de Abel Vargas, el hijo de los primeros padres del paraíso, en una zona inundada, ¿no? Abel Vargas, que va a ser protegido por San Gama. Esta estructura lineal es tan lineal que uno hasta puede abrir un capítulo y leerlo aparte como un cuento. De hecho, el primer capítulo es tan famoso que aparecen muchísimas libros de colegio, ¿no? Un hombre se sienta, se pone a fumar y en eso siente que por el pantalón le entra un movimiento raro, observa y es una serpiente que se está metiendo entre su pierna y el pantalón. Desesperado, suda unas 4, 5, 6 horas y no sabe qué hacer, no se mueve, hasta que de repente pasa un hombre que le dice: ¿qué le pasa? ¿Qué tiene usted? Y mira el movimiento de la serpiente debajo del pantalón. Entonces prende un cigarrillo, un charuto que le llaman, y comienza a ahumar la parte de la boca del pantalón. Ahuma, deja de moverse la serpiente y ahuma más aún y la serpiente vuelve y sale porque el humo la incomoda tremendamente. Y una vez que sale, ni bien está la cabeza fuera del pantalón, con una destreza enorme la coge y la arroja lejísimo. Se ha salvado el hombre, Abel Vargas, y quien lo ha salvado ha sido San Gama. Este ha sido su encuentro con San Gama. Eso es un cuento muy bien hecho, un muy buen cuento. Ya uno cierra el libro para que seguir. Sin embargo, el capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 8 capítulos de aventuras y 48 capítulos de aventura y más aventura y más aventura, de pronto hacen que uno se sienta, por un lado, fatigado, pero por otro lado, entusiasmado. Es tan traviesa la novela que yo no sabía cómo decirlo, y Jorge me lo acaba de decir ahora en la cafetería. Tiene muchas piedras.
hay muchos, como habla de Dios, ¿no? Hay muchas piedras en esa novela. Sí, pues, hay muchas piedras, como las hay en el Quijote, ¿eh? Pero hablando bien del Quijote, es una maravilla de novela con efectos y todo. Entonces en Sangama hay muchas piedras, pero le decía yo a Jorge, quizás nos toca ser agradecidos con las esmeraldas que encontramos. También son piedras, las esmeraldas también son piedras. Habrá piedras como la canción de este español, no recuerdo su nombre, que dice: tropecé de nuevo en la misma piedra y con el mismo pie. Si somos así de ingratos, seguramente vamos a decir, pues, Hernández me hace tropezar mucho, pero hay piedras preciosas. Y por ahí hay esmeraldas y algunas otras más que valen la pena, ¿no? Hay momentos felices, bien narrados, sobre todo las descripciones, que es la parte básica de un novelista, escribir, en donde se tropieza un poquito es en los diálogos y en los monólogos. Hay unos monólogos, el monólogo final de Sangama, después del final, bueno, no, para que usted lo lea, pero no voy a contar cómo termina, pero el monólogo final me hace recordar la obra de Ronsard, Cyrano de Bergerac, ¿no? Que le ha caído un ladrillo enorme, un adoquín, mejor dicho, un ladrillo de piedra. De hecho, le han arrojado, no ha sido casualidad, le ha roto la cabeza, tiene la estructura quebrada, y el monólogo de la muerte dura no sé cuánto tiempo, creo que unos 15 minutos en el teatro, porque es una obra de teatro, Cyrano de Bergerac, y sin embargo es una obra linda, pero el monólogo final es insufrible. Y sin embargo yo lo he visto puesto en escena aquí en la Alianza Francesa, y soy grato que no recuerdo al actor, pero qué buena armonía de Cyrano de Bergerac. No quería que se acabe, tan hermosa la voz, tan formidable la postura de agotizar, tan bien encajada la voz en el escenario, tan bien impostada dentro del pecho, que es una maravilla escuchar a Cyrano de Bergerac por él. Tal vez nos pase lo mismo con Sangama. Este escritor, después de escribir dos novelas más, ¿no? La selva trágica, el título lo dice todo, y una nombre precioso, Bubinzana, que es tan representativa que el gran Roja Conde ha bautizado hace muchos años su movimiento cultural Loreto con el nombre de Grupo Bubinzana, la última novela gloriosa también. Pero de hecho, lo que hace famoso a Arturo Hernández es Sangama. Y me voy a quedar acá porque creo que ya nos entusiasmamos un poquito, ¿no? Ya nos dio ganas de dar ustedes, ¿no? Y eso que ha bajado un poco. Arturo Hernández estará pues la mitad contento, la mitad queriéndome fulminar con sus rayos, pero yo también sé ser Sangama. Me sé defender de rayos, gatos envenenados, serpientes, cascabeles, renazos, teniendo de los chamas que llama él, a lo que ahora sabemos que son el grupo Shipibo conmigo. Él dice los chamas, territorio de los chamas, y cuenta una ceremonia de cómo busca novia un guerrero, ¿no? Y cómo es premiado después, porque la ceremonia era terrible, llena de cortes en el cuerpo, y la alegría de este novio era que por haber sido valiente, la chica asignada para él le curaba las heridas, y el coro tribal que dice que te cure Anea, que te cure Anea, y hice la ceremonia que cuenta Sangama de los chamas. Yo han armado rápidamente, en la época en que lo leí a los 16, 17 años, también fue chama, ¿no? A veces daban medio sonso, por lo menos yo. Después se daban a pensar, ¿qué es eso de chama? Y me acuerdo que cuando yo era un joven también se decía campas. ¿Ustedes han oído hablar de los campas? No. ¿Se han oído hablar de los ashánica? Cuando yo era jovencito no se decía ashánica, se decía campas, que era un nombre, un mal nombre, un insulto, ¿no? Como a nosotros que nos dicen feos nombres, ¿no? Peruchos, en España somos los peruchos, los sudacas, con desprecio, ¿no? Bueno, pues chama es el nombre de desprecio para este gran grupo Shipibo conmigo, que ha tenido varios cantores, narradores, y que tal vez ha sido llevado a la exactitud en la obra de Ortega Cabrera que se llama El Universo Sagrado, 21 relatos, 21 viñetas míticas
para la que tuvo que pedir permiso de los que viven conmigo para que le permitan ponerla por escrito. Entonces, Oleg Hernández, y de ahí pasan ustedes por todos los meandros, como si fuera el río, hasta llegar a Urteaga, en su universo sagrado, o si quieren se pasan ustedes, se tropiezan en esa piedra y pasan ustedes al Sueño del Centro, de la última novela de nuestro más grandiosa, y en donde enriquece el panorama de la terrible vida cauchera de los pobres indígenas del Putumayo, ¿no? De los boras, de los huitotos. Un ambiente ya distintamente selvático, pero cierto. Entonces, esta perspectiva he querido navegar con ustedes para ver si todos se animan a leer y si ya lo leyeron, a releer a Hernández y por extensión pasarlo pues a sus grandes paisanos. Por ahí yo estudiaba, ¿no? Las obras correlativas antes y después, y aquí termino. El tema de la selva ha sido el gran ausente durante mucho tiempo, pero el último año del siglo XIX, un polaco chiflado que habla perfecto el inglés, o por lo menos lo escribe perfecto, escribe una maravilla que se llama Heart of Darkness, Corazón de las Tinieblas. Y esta maravilla es una novela de 90 páginas, 80 y tantas páginas, ni siquiera es una novela enorme. Es tan maravillosa que pone en la mesa literaria de Europa el tema de la selva. Y a partir del tema de la selva, en un perfecto inglés, que es polaco asentado en Inglaterra, el tema de la selva entra en lisa. Mi hipótesis, ojalá me la nutra Jorge, es que porque estaba en mesa la gran novela de Conrad, es que Hernández es traducido al francés, al inglés, al alemán, porque ya el tema no les era ajeno, ya lo sentían, trasladado perfectamente en la gran novelita El Corazón de las Tinieblas. Entonces, ahí es donde entra todo el tema selvático hasta llegar a las 3 novelas de nuestro Vargas, ¿no? Pasando por genios como Carpentier, con una preciosa novela que no sucede en la Amazonía, sino en el Orinoco, en la Orinoquia, pero que es el equivalente de nuestra Amazonía. Y Los Pasos Perdidos, que es una maravilla de novela. Y otra preciosidad que sí es de la olla amazónica, El Trueno entre las hojas, del colonial paraguayo Robabastos. Y esos son los parientes que tiene Hernández, miren qué parientes, ¿no? Mientras tanto, de manera humilde, ha estado dejando sus hijos, sus mojones, sus señales, un humilde escritor peruano, Francisco Izquierdo Ríos, que un poco antes de Hernández y después de Hernández ha ido soltando sus obras. Este es el panorama que quería darles, a ver qué hacen con esto. Gracias.